until the whole world knows who you are, who you are, who you are. We got a fire blazing in our hearts. No, we're never gonna stop until the whole world knows who you are, who you are, who you are. Muy. Hola, hola, sí. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bien dormidos. Buenos días a las mujeres. Buenos días a los hombres. Bien, hasta casi el penúltimo día lo lograron. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con este juego. Así que, capitanes y capitanas, necesito... Ustedes elijan los 4 hombres y 4 mujeres. De los que no hayan jugado acá arriba, por favor. 4 hombres, 4 mujeres de los que no hayan jugado. Ahorita lo pongo en su lugar, ¿eh? Aquí arriba, ¿dónde está Fantonazo de este lado? Rápido, capitanes, rápido, capitanas. Necesito a sus 4 hombres y 4 mujeres ya. Rápidamente. 4 hombres, 4 mujeres. Venga. Veo dormidos. Ya están las 4 mujeres. Las 4 chicas de Fantonazo, ¿cierto? Fantonazo. Sí. 4 hombres de Fantonazo, ahí arriba. 4 mujeres. Me encantan que los preparan para los juegos que no son. 4 mujeres aquí. Y los 4 hombres. Tanto le pensaron para que no sea ese juego. Bueno, vamos a comenzar con las mujeres. Pongan atención, chicos y chicas. El juego consiste en lo siguiente. Está muy fácil. Yo voy a poner esta pelota aquí en medio. Entonces, va a venir una mujer de este lado, una mujer de este lado. Yo voy a decir, van a tener que estar paradas. Pero vamos a hacer un ejemplo. Vete para acá. Para acá. Sí. ¿Me puedes dar el retorno que no se escucha aquí, por favor? Yo no me escucho ni ellos me escuchan. Vamos a dejar aquí ¿Tú aquí? Okay. 1, 2. Pega la punta de tu tenis, mira hacia allá. De frente. Tu tenis. Ahí. Dale. 1, 2. Apunta de tu tenis. Parejo. Es muy sencillo. Por ejemplo, yo voy a decir cabeza. Se toca la cabeza con las 2 manos. Hombros. Espalda. Y cuando digo pelota, agarra la pelota. Ok. Primera que agarre la pelota se lleva el punto para su equipo. El primer grupo, primero las mujeres, a 10 puntos se lleva el juego. ¿Entendido?
Ya no hay pruebas, es el de verdad. Pies, rodillas, hombros, ojos, orejas, espalda, pelota. Las que siguen, no se vayan, no se vayan. Las que siguen. Solo pónganse en la fila. 1-0 ganando Scooby-Town. ¿Quiénes mido, canales? Está del pie ahí. Eso. Está del pie. Alá. Excelente. Hombros, ojos, orejas, cabeza, nuca, cabello, lengua, pelota. 2-0. 2-0. Rápidamente. Ulta ahí. Al pie. Venga, venga, venga. Pie. Piernas, nuca, pestañas, nariz, pelo. Codos. Nosotros codos, hermana. Pelota. ¡No! Cole, 3-0. Todavía pueden recuperar. Panza, espalda, hombros, codos, rodillas, cachetes, cuello, nuca, cabello, ojos, pelota. ¿Qué? 3-1. 3-1. Pelota. Modo. 4-1. Rodillas, dientes, nuca, cabeza, hombros, espalda, codos, muñecas, dedos, pelota. 5-1, ni modo. Codos, hombros, pelota. Broncas. 6-1, solo les quedan 4 puntos. Ahorita con los hombres lo hacemos de menos. Sale. Tobillos, rodillas, hombros, ojos, cejas, pelota. 7-1. Pelota. Ni modo. Solo les quedan 2 puntos. Nadie va a jugar, bueno. Orejas, pelota. Tobillos, espalda. Vamos a dar una clase de anatomía. Panza. Rodillas, ojos, pelota. El punto ganador lo tienen los Scooby-Town. Si ganas este, ganas el punto. Ojos, barbilla, orejas, barbilla, orejas, barbilla, orejas, rodillas, pelota. Bien. 8-3, rápidamente.
rodilla, cachetes, espalda, panza, rodillas, cachete, espalda, panza, rodillas, cachete, pelota. Ganador del juego de las mujeres es, sí, Cubitón. Hombres, hombres. Punta. Simón. Ok. Va a ser el primero que llegue a 5. Más rápido. Hombros. Codos. Muñecas. Cachetes. Cabeza. Rodilla. Pelota. 1-0. Pie. La punta de tu pie en la punta de mi pie. Ahí está. Ojos, orejas, codos, pompis, pelota. 1-1. Brazos, cuello, brazos, cuello, brazos, pelota. 2-1, el primero que llegue a 5. Está bien. Nariz, cejas, espalda, panza, rodillas, pies, pelota. Es a 1. Pelota. 4-1. Si gana el punto, gana el juego. Tobillos, rodillas, hombros, espalda, rodillas, pies, tobillos, pompis, hombros, cabeza, pelota. Ganador del juego es Cubito. Vamos a cantar Buenos días. ¿Quién transforma el corazón? Que alejado y duro está. ¿Quién sostiene la creación y jamás me dejará? ¿Quién conoce mi interior y me ama aún así? ¿Quién tiene todo el control y
camina junto a mí. Solo Jesús, solo Jesús, quien mi vida rescató. Con su gracia me guió, quien murió por mí en la cruz y me amó sin condición. Solo Jesús, solo Jesús. De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús, el Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. De tu amor cantaré, no quiero algo más, solo Jesús, el Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Oh, 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 oh. Mares Rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Mares Rugirán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. mares Rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo Canta al Señor. Mares rugirán, cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. Oh, 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 cielos brillarán, todo el mundo canta al Señor. Rocas clamarán, montes caerán, todo el mundo canta al Señor. De tu amor cantaré, no quiero
el Rey y Señor de mi corazón, Cristo eres tú. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14. Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, León de Judá, Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, León de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh.
en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Vi caer al enemigo, vi a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido. Pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Oh. Si vivo estoy, no es el final. Mayores Cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Amén.
Gracias, Dios. Gracias porque nos has salvado. Gracias porque Cristo vino a salvarnos, a rescatarnos, a transformar nuestras vidas. El día de hoy damos testimonio de un Dios grande, poderoso. Queremos mostrar tu amor, queremos reflejar tu amor a las personas que aún no te conocen. Enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos, agradándote y glorificándote. Gracias, gracias porque un día tú nos salvaste. Ayúdanos a compartirlo, a mostrarlo, Señor, a llevar a más personas a tus pies para darte gloria y honra a ti. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones para que en este tiempo seas tú hablando en nuestras vidas, seas tú moviendo nuestros corazones, llamándonos, Señor, a hacer en este día lo que tú quieres que hagamos para honrarte y glorificarte. Amén. Hay una realidad que quizá no siempre estamos muy conscientes de que existe y que es una realidad que cada uno de nosotros vivimos, y sobre todo creo que en estos días, que han sido pocos, pero puedo asegurarte que algunos de ustedes han podido ver de una manera muy latente, muy palpable, esta realidad que quizás en muchas otras circunstancias de nuestra vida ignoramos o desconocemos o no nos damos cuenta. Y la realidad o la verdad es que fuera de todo lo que nosotros podemos ver y fuera de aquellas cosas que nuestros ojos pueden percibir y nuestros sentidos pueden palpar, hay un mundo que es real y es un mundo espiritual que, te repito, aunque nosotros no lo veamos, existe. Y yo te aseguro que probablemente muchos de ustedes durante esta semana y durante estos días que han pasado, y también durante estos días que todavía quedan del campamento, van a enfrentar una lucha espiritual que quizás antes no la habían llegado a sentir o no la habían llegado a percibir. Y sabes, Dios ha hecho todo lo posible para que tú estés aquí en este lugar. Él movió circunstancias que a lo mejor nunca imaginaste, y quizás eres de esos que de último momento te agarraron, te subiste al camión, o eres de los que no tenía el dinero, de repente llegó alguien y te dijo, mira, yo te apoyo para que puedas estar, o que tenías a lo mejor otra idea para esta semana, a lo mejor comenzar clases, propedéutico, y algo sucedió de manera tal que hoy tú estás acá. Y Dios ha movido muchas cosas para que puedas disfrutar de este tiempo. Dios ha movido muchísimas cosas y muchísimas circunstancias para que puedas disfrutar de este tiempo, pero también tienes que ser consciente que Satanás no está nada contento con el hecho de que tú estés aquí.
él no está nada contento y nada satisfecho con que en estos días quizá por primera vez tú estés abriendo la Biblia, leyendo versículos, orando, cantándole a Dios, y Él va a hacer absolutamente todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para arruinar esta semana y para que salgas de este lugar exactamente igual que como veniste. No lo percibimos, chicos, no nos damos cuenta, pero espiritualmente hay un mundo que se está moviendo y que está tratando de evitar que tú escuches lo que tienes que escuchar y que tú hagas lo que Dios quiere que hagas. No es para salir corriendo de este lugar tampoco y que pienses que en la cafetería se te va a aparecer el demonio, pero sabes, en ocasiones son cosas mucho más sencillas de lo que tú piensas. Estás aquí y tu mente está pensando en los juegos de la noche y eso lo está tratando de hacer Satanás. Estás aquí mientras hablamos de la palabra de Dios y tu mente está en el chico o la chica que conociste y que te gustó. Se ríen, los que se ríen es porque algo traen, ¿no? Se rieron más. Muy bien, muy bien. Picarones tan chiquitos y ya con esos asuntos, pero bueno. Y mira, el día de ayer que estaba compartiendo contigo la palabra de Dios para mí fue uno de esos tiempos en donde pude sentir que Satanás no está feliz con nada de esto y en un momento, tú lo viste, empezó a sonar mi alarma, no hubo forma humana en la que pudiera apagarla. Después no sé qué le pasó a mi aplicación donde estaba leyendo la Biblia, la computadora esta se me desconfiguró, me pasó todo, absolutamente de todo. Y hablando con algunos del equipo coincidíamos en eso, ¿no? Es Satanás que es real, que está aquí en medio de nosotros y que va a hacer lo posible para que tú no escuches hoy lo que tienes que escuchar. Pero yo te pido que puedas disponer tu corazón, que puedas disponer tu mente y que en este día tú le digas: Dios, quiero hacer a un lado cualquier distracción, quiero hacer a un lado cualquier sentimiento, quiero hacer a un lado todo lo que está en mi mente y aunque me cuesta trabajo, pero quiero disponer los próximos minutos para escuchar tu voz. Anhelo con todo mi corazón escuchar tu voz y que tú me digas lo que tienes que decirme en esta mañana. Te invito a que abras tu Biblia, entonces, en el pasaje que hemos estado estudiando, ahí en Lucas capítulo 15. Vamos a darle lectura hasta donde estudiamos el día de ayer y vamos a darle lectura también a los versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Hemos ido avanzando de una manera progresiva, sistemática, desde los conceptos sencillos y cada vez estamos entrando a más detalles en estos versículos. Y como te decía, la idea es hablar al corazón de aquel que quizás por primera vez tiene un contacto con la Biblia, pero también el deseo del corazón de Dios es hablar a ti, que quizás ya tienes más tiempo caminando con Él, que quizá tienes varios campamentos o que eres parte del equipo, que eres incluso consejero, pastor, misionero. Mi corazón y mi deseo es que Dios pueda hablarte como me habló a mí a través de estos pasajes. Dice entonces Lucas capítulo 15 a partir del versículo 1 y vamos a leer hasta donde termina la sección del hijo pródigo. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo:
Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La porción que vamos a estudiar hoy, a partir del versículo 11, dice así: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, había muerto era y es revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hemos avanzado entonces en este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Vimos un poquito acerca del contexto, vimos que Jesús había prácticamente avanzado 3 años en su ministerio, y él estaba ya rumbo a la ciudad de Jerusalén para, prácticamente llegando a la ciudad de Jerusalén, pasar la última semana de su vida y morir por causa de tus pecados, por causa de mis pecados, pero resucitar al tercer día. Vimos que durante todo este tiempo, si bien los seguidores de Jesús iban creciendo y había más personas interesadas en escuchar su mensaje, también sus enemigos, aquellas personas que tenían enemistad contra él, iba también creciendo. Y el contexto entonces del capítulo era que un grupo de personas, los fariseos y los escribas, murmuraban amargamente y con coraje en su corazón, diciendo: ¿por qué este hombre recibe a los publicanos y a los pecadores? Y no solamente les recibe, sino que come también con ellos. Analizamos entonces las 2 primeras parábolas de este capítulo, y cuyo origen entonces lo encontramos en los primeros 2 versículos del capítulo 15. Encontramos también o descubrimos cuál es la respuesta. ¿Por qué Jesús entonces recibía y buscaba y anhelaba pasar tiempo con los pecadores y con los publicanos? Bueno, la respuesta la encontramos, como vimos ayer, en los versículos 7, 10, 24 y 32, y la respuesta es porque Dios se goza cuando un pecador se arrepiente y vuelve a él. Hablamos también en cuanto a algunas similitudes de las 2 primeras parábolas. Las 2 son muy cortas, no ofrecen detalles muy específicos de lo que estaba sucediendo. Enfatizan estas 2 primeras parábolas, enfatizan el deseo del corazón de Dios por buscar al perdido, no tanto la decisión del hombre por acercarse a Dios. Y también tiene como similitud que los 2 elementos que estaban perdidos, tanto la oveja como la moneda, van a ser elementos pasivos que no van a hacer nada, solamente ser encontrados por Dios. Hablando acerca de lo que hemos visto hasta hoy, hablamos que muy probablemente estas parábolas fueron acomodadas en un orden de secuencia proporcional, donde Dios rescata primero a una oveja de un grupo de 100, posteriormente Dios rescata una moneda de un grupo de 10, y finalmente Dios rescata a un hijo de un grupo o de un universo de 2. Y algunas similitudes que vemos de manera muy clara que aquel que busca no es solamente uno,
En la primera parábola, la parábola del pastor y la oveja, vemos en el pastor a la figura de Cristo como el buen pastor. En esta parábola que acabamos de leer, vemos a la figura de Dios Padre como el padre de estos dos hijos. Y quizás en la segunda parábola, la de la moneda perdida, no es muy claro, pero muchos piensan que es la figura del Espíritu Santo a través de la iglesia, representada a través de esta mujer, buscando también a aquellos que se habían perdido. Creo que ayer cerramos nuestro tiempo de enseñanza con algunas lecciones muy importantes, ¿no? Y la primera tenía que ver con que somos incapaces por nuestra propia cuenta, somos incapaces de volver a Dios. ¿Ves? La oveja era tan torpe que no tenía esperanza si el pastor no salía a buscarlo. ¿Y qué podríamos decir de la moneda, no? La moneda no es que le iban a salir pies, iba a salir corriendo a buscar a la mujer, a su dueña. Estas dos primeras parábolas van a demostrar la incapacidad para venir a Dios en busca del perdón. No solamente estas dos parábolas que estudiamos hasta ahora muestran esta incapacidad, vimos también que Dios muestra siempre la iniciativa. El pastor fue el que salió, la mujer fue la que salió a buscar la moneda, y también veíamos a través de estas dos parábolas la importancia que tiene nuestra vida para Él. No le importó dejar 99 ovejas, no le importó a la mujer dejar las otras 9 monedas que tenía, y esto muestra la importancia que Dios le da a cada individuo, la importancia que Dios te da a ti, que está dispuesto a dejar todo para salir en tu búsqueda, y que no importa que fueses la única persona que existiera sobre la faz de la tierra, aún así Dios dejaría absolutamente todo para buscarte a ti. Y hablando de esta parábola del hijo pródigo, es una parábola que sucede hace mucho tiempo atrás, miles de años atrás. Es una parábola que sucede en un mundo o en un lugar muy lejano al nuestro, en Palestina. Ahí es donde se menciona esta parábola. No solamente hace muchos años en un lugar muy lejano, sino esta parábola sucede en el contexto de una cultura sumamente diferente y sumamente lejana a la nuestra. A veces, no sé si has escuchado enseñanzas acerca de esta parábola del hijo pródigo, y en muchas ocasiones lo que se trata es de tomar estos versículos y actualizarlos, narrar esta historia de una manera más contemporánea, con elementos que nosotros podamos reconocer más, con un lenguaje que sea más familiar al nuestro. Pero, ¿sabes? Creo que si realmente queremos entender a profundidad el contenido de estos versículos, tenemos que en esta mañana tomar nuestras maletas, viajar hacia el lugar donde se dictó esta parábola, sentarnos a los pies de Jesús como se sentó aquella gente, ubicarnos en esa aldea donde todo esto sucedió, sentir lo que la gente sintió mientras Jesús hablaba y pensar en términos de la cultura a la cual Jesús les estaba hablando. ¿Sabes? Si no hacemos este ejercicio, habrá muchos detalles que perderíamos, muchos detalles importantes de esta historia. Es una historia sumamente hermosa, es una historia que tiene tantos detalles que podríamos pasar días estudiándola, pero a la vez es una historia tan sencilla de entender que un niño pequeño puede llegar a comprender el mensaje y lo que esta historia quiere transmitirnos el día de hoy. Hoy vamos a estar entonces estudiando esta parábola del hijo pródigo. Y sabes, son versículos que ya los leímos, y te pediría que hagas el mayor esfuerzo posible. Yo sé que ustedes son jóvenes, no tienen mi cerebro ya un poco oxidado, así que ustedes que pueden, mientras leemos la historia, traten de imaginar que están ahí, que están en medio de toda esta gente, en esa aldea, que están sentados a los pies de Jesús y Él directamente está hablando a ustedes. Es, te repito, una parábola sumamente gráfica, tiene mucha emoción, tiene mucho sentimiento. Y
no solamente creo que es uno de los pasajes más hermosos, una de las historias más hermosas del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. Comienza entonces la historia en el versículo 11, diciendo: Jesús también dijo. Y este también va a ser la conexión con las dos parábolas anteriores que Jesús había mencionado. Este también va a ser una conexión con lo que venimos hablando del versículo 1, versículo 2, para que los escribas y fariseos entendiesen por qué Jesús deseaba y buscaba pasar tiempo con los gentiles, con los publicanos y con los pecadores. También dijo, y aquí comienza entonces el desarrollo de la parábola. Dice así: un hombre tenía, ¿cuántos? Ya se durmieron como ayer. Un hombre tenía 2 hijos. Y estas 3 personas van a ser los personajes centrales de la historia. No se mencionan otros personajes más, pero estas 3 personas, el padre y los 2 hijos, van a ser los personajes principales de esta historia. En ocasiones, la mayoría de las ocasiones, se hace mucho énfasis en la historia del hijo pródigo y se deja de un lado la historia del otro hijo, del hijo mayor, pero el padre junto con los 2 hijos van a ser los personajes principales. Versículo 12: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, te decía que nosotros tenemos que entender un poquito el tiempo, la cultura y las circunstancias en las que Jesús estaba dando esta parábola. Jesús está hablando en el contexto de un grupo de judíos que estaban escuchando en esa aldea, y todos los padres judíos tenían por costumbre, como es en la actualidad, darle una herencia a sus hijos, pero habría algunas condiciones, ¿no? Una de las condiciones era que el hijo mayor o el hijo primogénito le correspondía siempre 2 veces más de lo que le correspondía a los otros hijos. Es decir, a este hijo menor que pide la herencia de su padre le correspondería realmente 1/3 de las posesiones de su padre. Pero mira, a lo mejor en nuestros tiempos pedir la herencia de nuestro padre a lo mejor no tiene nada más significativo que eso. Mi papá hace algunos años, cuando nos mudamos a Querétaro, me dijo: me gustaría adelantarte mi herencia y dar el anticipo para que puedas tener tu casa, ya después tú la sigues pagando, ¿no? Pero en el contexto de la cultura judía, la herencia era algo que solamente un hijo podía obtener cuando el padre había muerto. No había forma posible en la que un hijo fuese heredero si su padre no había muerto anteriormente. Así que mira, cuando este joven hombre, el hijo menor del padre, le pide la herencia a él, esto representaba una ofensa sumamente grande a la costumbre y a la tradición y a los protocolos y al concepto de respeto hacia el padre de la familia. ¿Ves? Este joven le pide la herencia, le pide el anticipo de la herencia a su padre, y literalmente era algo tan ofensivo y era algo tan inusual en ese contexto y en ese tiempo, que en otras palabras lo que estaba diciendo el hijo o lo que estaba deseando el hijo era la muerte de su propio padre. En su corazón él lo estaba declarando como muerto para que entonces él pudiese disfrutar de la herencia que tendría el padre. Y algo que me llama la atención de por lo menos estos 2 versículos, versículos 11 y versículos 12, es que hay muchos detalles que no son narrados y hay muchos detalles que no son descritos en la historia. Por ejemplo, no se habla nada acerca de la mamá. Supondríamos que la mamá en algún momento en la historia estaría, pero no es mencionada. No se menciona el nombre del papá, no se menciona el nombre del hijo mayor, no se menciona el nombre del hijo menor, no se menciona el lugar en el que ellos vivieron, y no se menciona tampoco las circunstancias que llevaron a este joven hombre a decirle a su papá: Padre, quiero que me des la parte de mi herencia que me corresponde. Los detalles en la palabra de Dios me encantan, pero sabes, también me encanta cuando Dios intencionalmente deja como en un examen, deja esas líneas y deja esos espacios en blanco, porque en esos espacios en blanco es donde tú y yo podemos poner nuestro nombre, podemos
escribir parte de nuestra historia y hacer de la parábola algo nuestro. ¿Ves? Este hombre cuyo nombre no sabemos, bien podría llamarse Juan, bien podría llamarse Pedro, bien podría llamarse Pablo, y de alguna manera el evangelista Lucas deja esta línea en blanco para que tú y yo nos relacionemos. No dice tampoco, te repito, las circunstancias que llevaron a este hijo a pedir la herencia. No sabemos si quizá este joven simplemente se cansó de estar en su casa y dijo: yo ya no quiero vivir acá, ya estoy cansado de este lugar, quiero irme a otro lado, así que Padre, entrégame la herencia, la parte de la herencia que me corresponde. No sabemos si lo que motivó a este joven fue simplemente la curiosidad, como me pasó a mí hace algunos años, de decir: quiero experimentar, quiero vivir solo, quiero tomar mis propias decisiones, quiero disfrutar de la vida. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, porque quiero disfrutar de la libertad, hacer de mi vida lo que yo quiera, no tener restricciones. No sabemos si lo que motivó a este joven a pedir la herencia de su padre era que de alguna manera él se había cansado de tantas restricciones, de tantas prohibiciones y de tantas reglas que había vivido en casa de su padre. Pero ves, el hecho de que Lucas no nos dé más detalle, nos deja esta línea en blanco para de alguna manera identificarnos, poner nuestro nombre y quizás pensar en aquellas decisiones que hoy nos están llevando a alejarnos de nuestro Padre Celestial. Entonces le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y hay un detalle acá muy significativo que no vamos a desarrollar hoy, pero primero Dios lo desarrollaremos mañana. Una vez que este joven hombre le pide la herencia a su padre, dice al final del versículo 12, y él, ¿qué dice a continuación, chicos? Él, otra vez se duerme, él les repartió los bienes. No solamente reparte los bienes que le corresponderían al hijo menor, sino que obviamente el padre dice: bueno, si esto es lo que le toca al hijo menor, esto es lo que le tocaría al hijo mayor. No da más detalles si se lo entrega físicamente, pero por lo menos el padre tiene que decir: esto es lo que te toca a ti, hijo menor, esto es lo que te tocaría a ti como el hijo mayor de la familia. Ahora, por supuesto, para los planes que este joven tenía, él quería irse a otro lugar, quería hacer su vida. Desconocemos, te repito, los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, pero obviamente sí iba a comenzar una vida independiente, sí iba a comenzar una vida solo. Iba a necesitar, obviamente, por supuesto que iba a necesitar de los recursos y que iba a necesitar lo suficiente para poder comenzar con su vida solo. Dice el versículo 13, no muchos días después, y mira, lo que creo que sucedió es que el padre habrá dicho: te corresponde una parte de las propiedades que yo tengo, te corresponde una parte del ganado que yo tengo, te corresponde una parte del dinero que yo tengo. Y antes de que el hijo se fuera, el padre probablemente tuvo que hacer lo siguiente: vender parte de sus propiedades para poder darle al hijo la cantidad de dinero y la herencia que le correspondía. Quizás el padre le dijo: tengo tanto ganado, te corresponde una tercera parte, aquí está lo que te corresponde del ganado. Y muy probablemente, el pasaje no lo dice, pero muy probablemente el hijo lo que tuvo que hacer fue meterse a Facebook, publicar sus cabezas de ganado, de ovejas y todo, y vender todo el ganado que él tenía, que su padre le había heredado, para tener el dinero necesario para ir al lugar que él había propuesto irse. Dice el versículo 3, entonces, no muchos días después. No fue algo que sucedió de manera instantánea, no fue algo que fue en muy poco tiempo, fue un proceso. Y sentados a los pies de Jesús en esa aldea donde él está enseñando, me gustaría que te pusieras por un segundo en los zapatos del Padre. Tu hijo decidió irse, tu hijo decidió en su corazón prácticamente matarte para que le dieras los bienes que a él le correspondían.
y tu hijo te causa la incomodidad y el problema de que sin pensarlo o sin haberlo esperado, ahora tienes que comenzar a vender propiedades, tienes que hacer repartición de bienes. Y como tu hijo no se va inmediatamente, no se va de manera instantánea, esos próximos días que vives como padre de este joven hombre, estás en tu mente quizá tratando de procesar qué fue lo que llevó a tu hijo a tomar esta decisión. Y si tú has experimentado la pérdida de un ser querido, obviamente hay un proceso de luto, hay un proceso de entendimiento, de aceptación. Y estos días no fueron muchos, pero dice ahí algunos pocos días después, el padre tuvo que experimentar y enfrentarse al duelo de la pérdida de su hijo. Y una vez que lo hubo juntado, dice ahí, juntándolo todo, el hijo menor se fue. No solamente se fue, sino que dice que se fue lejos, a una provincia apartada. Sabes, no, esto realmente no era nada raro. Para estos entonces, para este tiempo, quizá la población judía era de aproximadamente, algunos dicen 4 millones y medio de personas. Y de esos 4 millones y medio de judíos que existían en ese momento, 4 millones de ellos no vivían en Palestina. 4 millones de judíos vivían afuera de su lugar del cual de ellos provenían. Solamente 500,000 de judíos vivían allí en Palestina. Así que encontrar judíos que habían dejado su tierra para ir a otro lugar no era realmente nada extraño ni era nada digno de sorprenderse. Lo que sí era digno de sorprenderse y lo que era extraño era la manera y la forma y la motivación con la cual este hijo había decidido irse y había decidido dejar a su padre. Se va lejos, a una provincia apartada, cortando quizás o deseando cortar la relación con su padre, no tener que rendir cuentas, no estar más bajo su autoridad. Y lo que sucede, quizás no mucho tiempo después, lo dice ahí en el mismo versículo 13, y allí, estando en ese lugar lejano de su padre, lejano de su familia, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo lo que había recibido como herencia, no pasó realmente mucho tiempo cuando este joven comenzó a malgastar, y subraya esa palabra, desperdició los bienes que tenía. Versículo 14 dice que cuando todo lo hubo malgastado, todo lo malgastó. De esta idea de que desperdició lo que tenía, de esta idea que malgastó las posesiones que tenía, es de donde viene el título del hijo pródigo. La palabra que nosotros traducimos en español como pródigo es literalmente justamente eso. Pródigo significa derrochador. Y aunque en los versículos que leímos nunca aparece este adjetivo calificativo para el hijo pródigo, la realidad es que pródigo o derrochador sería quizás la mejor palabra que podría describir la vida de este joven. Es uno que derrocha, es uno que malgasta, es uno que desperdicia, es uno que vive una vida extravagante, lleno de excesos, sin sentido, autocomplaciente, es decir, buscando solamente mi propia satisfacción, simplemente alguien que desperdicia su vida. Y mientras yo leía y escribí esta definición de pródigo, ¿sabes qué vino a mi mente? Pensar que yo durante 6 años fui un hijo pródigo, viviendo para autocomplacerme, buscando mi autosatisfacción
y desperdiciando literalmente todo lo que Dios me había dado y desperdiciando lo que Dios quería hacer con mi vida. Y mira, las cosas no se quedaron así, las cosas fueron avanzando y la situación fue complicándose cada vez más. No solo desperdició todo, gastó todo lo que venía, todo lo que tenía. Dice en la segunda parte del versículo 14 que entonces no pudo haber venido en un mejor momento. Justo cuando había acabado con todo, vino una gran hambre. Ahora fíjate, porque el hambre no es una situación que solamente le afectaba a él. Dice que vino una gran hambre sobre aquella provincia y comenzó a faltarle. Es decir, no solamente él se había gastado todo lo que tenía, no solamente él había desperdiciado de una manera loca todo lo que tenía, en la ciudad o en la provincia había llegado esta gran hambre. Así que no solamente él no tenía, no había nadie en toda esa provincia o en todo ese lugar, no había nadie que pudiera apoyarle, nadie que pudiera brindarle ayuda. Entonces las cosas cada día y mientras pasaba el tiempo se iban poniendo peor, peor, peor y peor. Mientras meditaba en este versículo, viene a mi mente lo que vimos en las dos primeras parábolas. De repente, de la nada, en el momento menos indicado, cuando este joven ya no tenía absolutamente nada, viene esta gran hambre sobre toda la provincia. Y mi pregunta es, ¿cuál fue la causa de esa gran hambre? ¿Qué motivó o qué causó que en toda la provincia hubiera tal necesidad y hubiera tal hambre? ¿Y sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que esta gran hambre no fue un desastre, no fue un accidente, no fue algo que sucedió fuera de control. ¿Sabes? Esta gran hambre la provocó ¿quién? Dios. Dios fue el que trajo esta gran hambre, porque veíamos en las dos primeras parábolas que para acercarnos a Dios, Él es el que toma la iniciativa. Podría parecer que este hombre en algún momento él busca acercarse a Dios, pero no es así. Dios provocó las circunstancias, Dios puso las situaciones para que este hombre no tuviera otra opción más que acercarse a Dios. Y hoy tú estás acá, ¿sabes por qué? No por accidente, no porque no tenías nada que hacer, no porque alguien te invitó, no porque tú te lo propusiste. Tú estás hoy aquí no por accidente, estás aquí porque Dios así lo quiso. Y como Él provocó esta gran hambre en la provincia, Él provocó que hoy estuvieras tú aquí. Quizás porque está buscándote y porque está esperando que vuelvas a Él. Llega esta gran hambre, versículo 15, y no le queda otra que buscar opciones, buscar salidas. Se arrima a alguno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquella provincia, y este le ofrece trabajo y le envía a su hacienda para que apacentase cerdos. Y recuerda, estamos en un contexto donde Jesús está hablándole a un grupo de judíos. Para el judío había muchos animales que ellos consideraban impíos, que no podían tocarlos, que obviamente no podían comerlos, y los cerdos justamente van a ser uno de esta parte de animales con los cuales un judío no podía estar en contacto porque se contaminaba. Es tal la humillación que Dios lo manda no solamente a padecer hambre, a no tener nadie que pudiera ayudarle, que pudiera suplir su necesidad. Dios lo humilla poniéndolo a trabajar en un empleo que para él sería impensable. Escucha bien, este joven hombre que lo tenía todo en la casa de su padre, termina en un lugar donde jamás en su vida él esperó llegar, cuidando animales inmundos, apacentando cerdos. Una situación totalmente humillante para él. Y entonces, versículo 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La idea de este versículo, o la idea de la palabra deseaba, no solamente es un deseo como quizás alguno de nosotros podemos tener,
sino que una mejor traducción diría que este joven ansiaba desesperadamente, ansiaba ardientemente poder comer de las algarrobas que comían los cerdos. Tenía hambre, tenía tanta hambre, todo el tiempo tenía hambre, todos los días tenía hambre. Y no había nadie que pudiera calmar el dolor que este joven sentía en su estómago. Él estaba dispuesto a comer lo que fuese con tal de suplir la necesidad y con tal de llenar la insatisfacción que él tenía. Las algarrobas justamente es un fruto, y es fruto de un árbol que se llama algarrobo. Tiene la forma más o menos o muy similar al tamarindo, que es una vaina donde tiene algunas semillas adentro de sabor dulce, y era el alimento de los cerdos, y él ansiaba ardientemente poder, aunque sea, comer de eso. ¿Por qué no comía? Algunos se preguntarán. Bueno, el pasaje dice que él apacentaba a los cerdos. Esto significa que no necesariamente él era el que les daba de comer, quizá otra persona los alimentaba y él solamente salía a pasearlos. El caso es que él buscaba a alguien que le diera, pero nadie le daba. Era tal su insatisfacción que estaba dispuesto a todo. Y sabes, siempre funciona así, siempre funciona de esta manera. Siempre que dejamos al Padre, nos arrimaremos a alguien más. Cuando rompemos nuestra comunión y nuestra relación con el Padre, no pasará mucho tiempo para que comencemos a buscar una relación con alguien más. Y probablemente tú lo sabes. Cuando rompemos nuestra relación con el Padre, no va a faltar mucho tiempo para que comencemos a buscar una relación con alguien más que supla la relación que teníamos con el Padre. Y llegamos al versículo 17, y mira, justo acá en este versículo 17 encontramos la palabra lema de nuestro campamento. Dice el versículo 17, y volviendo en sí. Este joven hombre dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Literalmente estoy muriendo de hambre. En medio de su miseria, este joven vuelve en sí. Esta idea de volver en sí literalmente significa recobrar el conocimiento o recobrar el sentido, como cuando una persona se desmaya, se cae y se golpea en la cabeza y pierde el sentido, no sabe literalmente quién es, no sabe en dónde está, no sabe qué día es, no sabe qué hora es. Esto le pasó a este joven. Estaba totalmente fuera de sí y volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lo que va a hacer este joven, yo lo escribí aquí en mi apunte, resumido en 3 palabras. Pues lo primero que el joven hace va a ser recordar. Dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Vuelve en sí, recobra el sentido, recobra el conocimiento y recuerda entonces en ese momento todos aquellos trabajadores en casa de su padre que no solamente tenían lo suficiente para la alimentación diaria, sino que tenían abundancia de pan. Este joven comenzó a pensar en el lugar, comenzó a pensar en aquel hogar que él había dejado, en todo lo que tenía, en todo lo que podía disfrutar al lado de su padre. Recuerda cómo era su vida, recuerda cómo era la relación con su padre, recuerda cómo se llevaba con él, recuerda la abundancia que ahora él no tenía y que aún los jornaleros podían disfrutar. No solamente recuerda la casa o el hogar de donde salió, sino que en segundo lugar él va a reconocer su condición. No solamente este joven hombre estaba muriendo de hambre, sino que él se mira a sí mismo y se reconoce muerto de hambre, se reconoce muy lejos de donde estaba su hogar,
Él se ve a sí mismo y reconoce que por sus decisiones había perdido absolutamente todo. Reconoce que no había nadie en esa provincia que pudiese ayudarle. En su condición reconoce que había caído en lo más bajo que un judío podía caer, cuidando cerdos. Y reconoce que en esta condición no encontraba satisfacción en nada ni en nadie. No tenía para comer, ni siquiera había alguien que pudiese compartir la comida de los cerdos con él. Recuerda el hogar que él dejó, reconoce la condición en la que ahora se encontraba, y en tercer lugar, este hombre reflexiona en todo lo que había ocurrido. Esta reflexión seguramente fue una reflexión seria que duró cierto tiempo, una reflexión prolongada, que hizo que se diera cuenta que no solamente había cometido un gran error, sino que él era el único culpable de las condiciones en las que estaba viviendo, que todo era la consecuencia de su partida necia y arrogante de la casa de su padre. Él reflexiona y entiende que había pecado y que necesitaba volver. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre. No vamos a detenernos en esto, pero me gustaría que después, en algún momento durante el día, cuentes por favor las ocasiones en las que en estos versículos se menciona la palabra Padre. Y va a ser un dato importante para nuestro estudio el día de mañana. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No era solamente un error que él había cometido, no solamente era una mala decisión. Este joven hombre reflexiona y dice: he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. Mira, él reconoce que había echado a perder la relación tan cercana. Él reconoce que había echado a perder la relación tan amorosa, tan íntima que había tenido con su padre. Él reconoce que con su decisión prácticamente había matado en su corazón a su padre. Y no le queda otra que decir: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, para disfrutar de todo aquello que por mis decisiones tontas he perdido. No era sin duda un arrepentimiento superficial, no era un arrepentimiento por interés de decir: voy a regresar porque no tengo nada que comer y quiero volver a comer bien. Era más que simplemente carga de conciencia y arrepentimiento moral. Él comprendía profundamente lo que había hecho. Había pecado contra Dios y contra su padre, y había perdido a sus propios ojos el derecho incluso de ser llamado hijo. ¿Te das cuenta qué cambio tan radical en la actitud de este joven? Cuán arrepentido estaba, sin duda, de lo que había sucedido. Y los siguientes versículos me gustaría que te los grabes en tu mente, que grabes en tu mente esta imagen. Si quizá podríamos añadir una palabra más, no solamente recordó lo que vio en casa de su padre, reconoció la condición en la que él estaba, reflexionó, podríamos añadir una palabra más y sería respondió. Es decir, tomó una decisión, tomó una resolución, no se quedó solamente en palabras, sino lo que él se propuso hacer, lo hizo. No fueron solo buenos deseos y buenas intenciones, dice el versículo 20, y levantándose. Lo que había en su corazón lo llevó a cabo. Y levantándose vino a su padre. Imagínatelo. Por favor, imagínatelo. Vino a su padre
Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y acá Lucas va a utilizar 4 expresiones que no tenemos el tiempo para profundizar, pero si tienes después una oportunidad, profundiza en estas 4 cosas que hace el Padre. Primero, fue movido a misericordia, es decir, se conmovió en su interior, sus entrañas se estremecieron, vio a lo lejos a su hijo prácticamente desnudo, en harapos, sucio, delgado porque no había comido, lo vio sin zapatos, lo vio sin calzado y seguramente vio en su rostro el sufrimiento. No solamente de no haber comido, seguramente vio su rostro totalmente conmovido y destrozado por las decisiones que había tomado. Ahora este padre ve a su hijo en semejante condición y es imposible que su corazón no se estremezca, es imposible que no sea movido a misericordia al contemplar a su hijo en esa condición. Lo segundo que hace es que corre. Y mira, esto para ti, eres joven, es común para ti. A mi edad, correr es un deporte extremo que no practico. Pero piensa en esto, este hombre era un hombre que tenía muchos recursos, era un hombre que tenía muchas propiedades. Seguramente él estaba vestido con ropa digna, limpio. No era joven, era un hombre anciano. Es el tipo de hombre que por su porte, por su dignidad, por la apariencia que él tendría que guardar, por todo lo que su imagen representaba, es el tipo de hombre que jamás verías corriendo, pero corre. Este hombre tenía tanto dinero y tenía tantos bienes y tenía tantos siervos, obedeciendo inmediatamente a sus órdenes, que él podría haber dicho: vayan siervos y traigan a mi hijo. Pero no, él corre. Su corazón es movido a misericordia al ver su hijo. Corre sin importarle la apariencia, sin importarle sus vestidos, sin importar lo que dirían los demás, sin importar su edad, sin importar su condición física. ¿Y qué hace a continuación? La abraza por el cuello, de una manera apasionada. Y sabes, este abrazo significa lo siguiente: que el padre, antes de que su hijo, escucha bien, dijese una sola palabra, este abrazo significaba que el padre lo había perdonado. Y le besó. No le dio un beso. La idea es que no paraba de besar a su hijo. Y mira, Dios a través de Lucas, creo que selecciona muy cuidadosamente y de una manera tan adecuada las palabras y las imágenes necesarias para que tú y yo entendamos y alcancemos a percibir el corazón de este Padre que refleja a Dios. ¿Ves? Dios no tiene brazos, Dios no tiene piernas que corran, Dios no tiene una boca que nos bese. Pero Lucas, guiado por Dios y el Espíritu Santo, utiliza las palabras exactas que me ayudan a entender y que espero que te ayuden a entender a ti hoy el amor del Padre cuando tú has decidido alejarte, cuando tú has decidido irte y cuando has roto la relación que Él quería tener con Él, que Él quería tener contigo. Mira, versículo 21, todavía ni siquiera había hablado el hijo, apenas aquí habla, y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno
de ser llamado tu hijo. Este joven se había propuesto decirle estas palabras a su padre. Pero si te diste cuenta, hay algo más que el hijo se había propuesto decir y que no lo dijo. ¿Qué fue? Hazme como uno de tus jornaleros. Quizás este hijo entendió que todo estaba bien, que ya no era necesario. O quizás el padre, sabiendo que su hijo se sentía tan mal que no aspiraba a ser su hijo, se adelanta en el versículo 22 y antes de que este joven le diga, ya no soy digno, hazme como uno de tus trabajadores, el padre se adelanta, versículo 22, pero quizás interrumpiendo al hijo, el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed, no dice uno de los becerros gordos, dice traed el becerro gordo, artículo singular masculino definido, es decir, no había más becerros, ese era el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Y termino con esto, chicos. El padre va a dar órdenes, y va a dar órdenes muy precisas y con mucha autoridad a sus siervos. Sacar el mejor vestido, claro, porque este joven lo había perdido todo, estaba en harapos. No solamente este joven recibiría un vestido que solamente personas importantes recibirían, este es el tipo de vestido al que se hace referencia acá. ¿Ves? Ni siquiera es que el joven tenía que vestirse. El padre dice, sacar el mejor vestido y vestirle. Y poner en él un anillo en su mano. Probablemente era un anillo donde tenía un sello, y ese anillo con ese sello representaba autoridad. Dice, y colocad calzado en sus pies. Claro, porque la costumbre de aquellos entonces era que a los esclavos generalmente siempre andaban descalzos. Y este joven hombre había vuelto no como un esclavo, no como un siervo, sino como un hijo. Poned calzado en sus pies y traed el becerro gordo. Este becerro no es que tenían muchos becerros y el padre dijo, pues tráiganse el que ustedes vean más pachoncito, ahí elijan alguno de los que tenemos. No, este becerro gordo, el becerro gordo, era un becerro que siempre tenían este tipo de personas acaudaladas con mucho dinero, y era un becerro que en específico se guardaba y se engordaba, y que únicamente se utilizaba en situaciones muy especiales para recibir generalmente a personas importantes que habían venido a casa. Ayer, hablando de las dos primeras parábolas, terminábamos diciendo esto, ¿no? Tú eres importante para Dios, a Dios le importa tu vida, y es justamente lo que va a hacer el Padre en estos versículos. Va a demostrarle a su Hijo con la ropa, con los siervos a su disposición, vistiéndole, con el anillo, con el calzado, y con este becerro gordo le demuestra que lo había perdonado y le demuestra qué tan importante era su Hijo para él. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y me gustaría terminar simplemente esta parte pidiéndote que cierres tus ojos y que pienses en esta imagen de lo que estudiamos hoy. Dice en el versículo 23 que comenzó la fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Quizás hoy, en esta mañana, tienes que hacer lo que hizo este joven. En primer lugar, recordar. Quizá recordar cuando conociste de Cristo y cuando estabas encendido por Dios, recordar tu primer amor, recordar lo tanto que te encantaba ir a la iglesia, alabarle, lo tanto que disfrutabas abrir la palabra y sentir cómo Él hablaba tu vida. Quizás hoy tendrías que venir delante de Él y recordar cuánto disfrutabas la relación con Él. Quizás hoy tienes que venir y recordar cuánto disfrutabas hablar a otros acerca de Él. Quizás tienes que recordar en esta mañana ese triste momento cuando decidiste comenzar a alejarte. Aquella decisión tan necia que tomaste cuando todos te dijeron que no. Recordar a aquella persona con la que comenzaste a relacionarte y que tú sabes que no tendrías que haberlo hecho. Recordar ese lugar que fuiste y que no tendrías que haber ido. Recordar el clic que le diste a la pantalla y que te llevó a la pornografía. Y tienes que no solamente recordar, sino reconocer tu condición hoy. Con hambre espiritual, lejos de casa, habiéndolo perdido quizá todo espiritualmente hablando. Quizás hoy reconoces que has caído y has llegado a un lugar donde nunca en tu vida pensaste que podrías haber llegado a caer. Comenzaste quizá con los vicios y quizá tu condición hoy es que has experimentado la satisfacción en tantas cosas y como este joven no la encontraste, que has abusado de tu sexualidad, que has caído en un hoyo en el cual jamás pensaste llegar y hoy estás humillado delante de Dios. Recuerda, reconoce tu condición, reflexiona, porque lo que hoy vives, joven, señorita, no es otra cosa que las consecuencias de las decisiones que has tomado, la consecuencia de haberte alejado del Padre. Recuerda, reconoce, reflexiona y te pediría que hoy respondas, que como este joven te pares, quizá terminando esta reunión tienes que correr a hablar con tu consejero o hablar con tu jefe de área, con tu pastor, con el encargado de tu grupo. Si quieres hablar conmigo, me encantaría poder hacerlo. Quizás hoy tienes que levantarte, tomar tu teléfono y escribirle a tus padres pidiéndoles perdón por tus decisiones. Quizás hoy es el tiempo en el que decidas volver. No esperaba esta gracia, yo no esperaba este encuentro, yo no esperaba esta mesa, cuando volví de tan lejos, yo no esperaba este abrazo, yo no esperaba este beso. Yo no esperaba esta fiesta que acompañó mi regreso. Grande fue tu amor,
extravagante, no lo entiendo, y tu compasión me fue robando hasta el aliento. Grande fue tu amor, extravagante, dulce y tierno, vida me impartió. Cuando en pecado estaba lejos, grande fue tu amor y tu compasión. Yo no esperaba esta gracia, yo no esperaba este encuentro, yo no esperaba esta mesa cuando volví de tan lejos. Yo no esperaba este abrazo, yo no esperaba este beso, yo no esperaba esta fiesta que acompañó mi regreso. Grande fue tu amor, extravagante, no lo entiendo, y tu compasión me fue robando hasta el aliento. Grande fue tu amor, extravagante, dulce y tierno, vida me impartió. Cuando en pecado estaba lejos, grande fue tu amor. Grande fue tu amor, extravagante, no lo entiendo, y tu compasión me fue robando hasta el aliento. Grande fue tu amor, extravagante, dulce y tierno, vida me impartió. Cuando en pecado estaba lejos, grande fue tu amor y tu compasión. Toma tu lugar, unos minutos.